Cuando leo sus comentarios por redes sociales, veo que me preguntan cómo he logrado viajar mucho, y más aún si vengo del barrio más grande de Latinoamérica. En este video te voy a contar cómo fue todo este comienzo, cómo lo logré, y si te sirve para tu vida, estaría muy orgullosa también. Hola chicos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Marianne Day y hago videos de viaje. Como les comenté anteriormente, sí, les voy a contar un poquito de mi historia, ya que he recibido muchos mensajes acerca de cómo esta chica logra viajar tanto, pero si ella viene de un barrio, que es el barrio más peligroso y todo eso. Entonces, bueno, yo les voy a explicar cómo fue toda esta historia. De cierto modo, mi vida sí cambió mucho, pero esto no quiere decir que yo sea millonaria o algo parecido. Soy normal, solo que ahora mi vida la manejo yo, pero el trabajo sigue estando, y la verdad que aunque a muchos les parezca fácil, muchas veces no lo ha sido. Pero de algo sí estoy segura, es que así como yo pude, tú también puedes, y que todos los obstáculos que se te presenten, siempre los puedes superar. Soy una chica que anteriormente ha pasado por momentos difíciles, separaciones de las personas que amo, crisis en mi país, emigrar a otro país también fue muy duro, pero todo tiene su recompensa y según cómo actúes en el camino serás recompensado. Salir de la zona de confort y renunciar a algunas cosas como sacrificio de otras muchas veces puede ser el mejor camino. Es por ello que aquí te muestro un poco de mi historia. Logré terminar mi bachillerato. Desde allí ya me tocaba elegir qué estudiar. Entonces estaba entre dos cosas, turismo o educación. Entonces para poder meter la carrera en la universidad, el gobierno es el que te elige como la carrera y te elige también la universidad porque ya son públicas. Entonces bueno, educación fue lo que me salió al final. Yo quería estudiar turismo, pero bueno, fue lo que me salió. Y también quería estudiar educación y fui educadora en un colegio por bastante tiempo. Al mismo tiempo trabajaba y estudiaba. Me dieron esa oportunidad en ese colegio y por eso ejercí la carrera. Porque muchas personas me han dicho, ay no, que la gente de Venezuela se va y ya dicen que son profesionales, que en Venezuela eran yo no sé qué, algo muy profesional y todo eso. Bueno, no sé cuál es el caso de las demás personas, pero este fue mi caso. Era porque sí, estaba estudiando la carrera, estaba apta, sí, para asumir suplencias y luego quedé fija en el colegio. Bueno, en fin, me pagaban $4 mensual. Mi mamá, que ya era licenciada y tenía un posgrado ahí, le pagaban como $6 mensuales. Entonces, bueno, yo dije, ok, hay que hacer algo. Ya no tengo zapatos, no tengo ropa, no tengo nada con qué irme ni al colegio ni a la universidad. Entonces ahí fue donde dije que tenía que tomar una decisión, la cual no era nada fácil. Yo era una chica muy pegada a mi mamá, yo era muy acostumbrada ya a mi rutina de colegio y de todo eso. Además yo no soy una persona que le gusta dejar las cosas a media, o sea, yo comienzo algo y la termino bien. Yo tenía que terminar mi universidad, pero no lo hice. Lo dejé hasta el 7º semestre, me falta todavía año y medio. Entonces bueno, me fui a Colombia. Llegué a Cali, habían personas que me iban a recibir, pero me iban a recibir por poco tiempo. Bueno, viví en Cali por un año. Mi primer trabajo fue de manicurista, después ya en un restaurante en el servicio como mesera. Después ya subí de cargo ya en la cocina. Entonces bueno, el dinero no me alcanzaba y las horas que tenía que trabajar eran muchas. El problema no era trabajar 13 horas, el problema era que no te pagaban lo que era por esas horas que tú estabas trabajando. Entonces bueno, también me tocó tomar otra decisión. Ahí fue donde conocí a unos amigos, un grupo, y me fui a Medellín. Yo no tenía mucho dinero ahorrado, eso fue como un riesgo. Me fui. Entonces bueno, ya en Medellín, no sé, como la buena energía y todo eso, conseguí un trabajo fijo en un restaurante donde me aseguraban, me metían en nómina y todo. Eso me cayó como del cielo. Muchachos, wow, ahí mi vida cambió un poco más. En Colombia trabajé como mesera. Llegó
la cuarentena y todas esas cosas por el virus que estaba sucediendo en ese entonces. Y ese día yo estaba así y bajé así, pero fue duro. Gracias a Dios yo ya tenía ahorros y con eso fue que me defendí. Entre esas y otras cosas, están redes sociales y todo eso, y recibo un mensaje de un chico que hace YouTube. Planteamos una cita, nos vimos, salimos, nos conocimos y ya después planteamos otra cita, pero ya esa cita era para hacer un video de YouTube. Entonces bueno, fui con él a Medellín y fue prácticamente como, entonces, el primer video de YouTube donde salí. Qué pena, ay no puedo, ¿cómo voy a salir? Y todo eso. Después ya ese primer video, ya después el segundo video para mí fue como ok. Ya después el tercer video que hice con ese chico era como ok. Ese chico al final se hizo mi novio. Ya después ese chico, como era extranjero, no era de Colombia, ya había sacado una renovación de los 3 meses que te dan al principio en Colombia, una renovación de 3 meses más y ya. No tenía más oportunidad de entrar en Colombia. Entonces yo como, ok, yo tengo mi trabajo, tengo casi 3 años en ese trabajo, yo tengo mis cosas aquí, yo tengo mi moto, tengo mi... O sea, todo, absolutamente todo con lo que yo trabajé a lo seguro. Pero a mí me gustaba viajar también. Todo eso porque a mí siempre me ha gustado viajar. Cuando yo trabajaba en el restaurante, por ejemplo, en Medellín, yo estaba ahorrando mucho. Primero para la moto, para que se me hiciera más fácil y más económico ir al trabajo. Pero ya después de eso iba a empezar a ahorrar para mi viaje a Italia. Entonces, siempre me gusta viajar. Tuve que yo tomar otra decisión muy dura, que era renunciar a ese trabajo que me cayó como el cielo, que duré 3 años allí. Y bueno, nada, me toca tomar una decisión. Mi decisión es trabajar con redes sociales también. Yo no sabía cuánto ese chico ganaba. O sea, yo cuando conozco a una persona, yo no le pregunto de qué trabaja ni nada. Si me quiere decir, que me diga. Si no, eso a mí no me interesa. Yo no sabía cuánto él podía ganar, pero yo sabía que él viajaba. Entonces yo como, ok, bueno, yo creo es posible. Pero bueno, una vez planeamos ir a Guatapé. Yo iba a hacer Twitch. Al final el video no salió, entonces a mí me tocó hacer un video para YouTube. Me tocó hacer un video para YouTube. Entonces, bueno, ese video quedó muy chévere. Entonces, como ya yo había hecho videos anteriormente con él, ya tenía mis seguidores en Instagram, porque la gente me apoyaba muchísimo. Ya tenía mi gente, subí el video de YouTube a YouTube, valga la redundancia. Entonces, bueno, nada, moneticé en el primer video. A pesar de que ese chico con el que yo hacía videos no me lucraba en nada monetariamente en esos videos, porque tenía muchas vistas, igual de alguna forma debo admitir que fui recompensada, porque me ganaba algo muy importante. Era el amor de las personas. Esas personas se iban a mi Instagram a apoyarme, a mi TikTok, a todas las redes sociales que yo tenía. Sí, me fui a Guatapé, hice mi video, lo subí, moneticé de una vez. Yo dije, yo sí puedo. Yo sí puedo. Y no solo hice ese video, sino hice muchísimos más. Muchos videos más, y cada vez me iba mejor, y con la ayuda, el soporte de las personas, Y como sabrán, YouTube paga por vistas y por tiempo de reproducción. Los comentarios y todo eso, los me gustas, ayudan mucho a que tu canal suba, a que tu video se esparce por el mundo. Entonces, bueno, nada, yo así fue como gané. Renuncié a todo y al final, aunque las cosas no se dieron, porque en el transcurso de mi vida de YouTube yo terminé con esa persona, no fue en buenos términos. Incluso esa persona un día a mí me dijo, recuerdo mucho, me dijo como yo no iba a poder sin él, como que yo no iba a poder sin él, o sea, él, que yo no iba a viajar más, algo así. Sí, bueno, eso no me hizo sentir mal, más vale me hizo avanzar muchísimo más. Llevo casi más de 13 países sin esa persona, sin contar las veces que he vuelto a los 13 países que he ido, porque eso sí, me encanta volver. Me encanta estar más de simplemente 3 días en un país, porque siento que en 3 días soy una turista más que
simplemente no va a disfrutar de la cultura, de todas esas cosas. Entonces bueno, por eso por lo general siempre me cargo como un mes en cada país a donde voy. Entonces bueno, así fue mi historia. Ya hace poquito me llevó mi mami a Italia, estamos muy bien. Ver la cara de mi mamá cumpliendo sus sueños y todo eso fue para mí, o sea, me llenaba, ¿entiendes? Y nada, ahora así es como viajo por YouTube y poder cumplir muchos sueños que quiero, no solo para mí, sino también para mi familia y socialmente. Bueno, mientras seguiré viajando y seguiré compartiéndoles todas mis experiencias por todos los países que he recorrido y voy a seguir recorriendo. Esta es mi experiencia de viaje, por eso es que yo viajo tanto. Hago videos para YouTube. Si tú quieres hacer YouTube, pues hágale. Mi consejo es que seas constante, que subas bastante contenido, que hables con la gente y ante todo que seas sincero. La idea es que seas real, que vayas a un barrio porque de verdad te gusta. La idea es que visites, no sé, Tailandia por la comida, no importa la diversidad de comida, porque te gusta, que hables con la gente porque te gusta, o sea, que seas sincero en todo momento. Y ya, con amor, constancia, disciplina, todo se te va a dar. Entonces, bueno, muchos éxitos. Esta es mi historia sobre mi vida, sobre mis videos, un resumen. Espero que les haya gustado. Chao.